Mis hermanos, estaba contento esta mañana escuchando el mensaje de nuestro hermano Roberto, porque muchas de las cosas que el Señor había puesto en mi corazón poder compartir con la iglesia, el hermano las estuvo hablando. Entonces sentí que fue, por un lado, una confirmación y por otro lado, la oportunidad de profundizar en asuntos ya teniendo como base lo que el hermano había dicho. Mi propósito en esta noche es poder considerar el versículo que nos sirve de eslogan, que está ahí en el versículo 27, a la luz de todo el contexto de la carta a los Colosenses. Amén. Va a ser algo muy general, queriendo resaltar algunos asuntos principales. Como nuestro hermano Marcelo decía, es claro cuando usted lee el primer capítulo y el segundo capítulo de Colosenses, que Pablo en esta frase, él está haciendo una especie de conclusión o síntesis. Esta carta ha sido llamada la carta de la supremacía de Cristo. Pablo tiene el propósito de escribir a la iglesia de Colosas, como lo vamos a ver ahorita, en un contexto para que la iglesia de Colosas vuelva sus ojos a Cristo, a la posición que Dios le ha dado al Hijo desde la eternidad, en la creación, y en estos versos, como lo hemos estado leyendo, la posición que tiene Cristo en la iglesia. Y como dice el versículo, ese depósito, ese tesoro que Dios ha colocado en nosotros, que es Cristo, nos vincula al proyecto y plan eterno de Dios. Ahora el hombre que estaba perdido ha sido restaurado al propósito eterno por medio de Cristo. Entonces Cristo con su evangelio nos trae a nosotros una esperanza de gloria. Y Pablo está de alguna manera concluyendo con esa frase, porque Pablo quiere volver el corazón de los colosenses a este asunto. Entonces dice ahí en el 27, bueno, leámoslo desde el 26, dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ese misterio, pues es lo que Pablo va a decir. Ese misterio de Cristo yendo a la cruz para salvarnos, Cristo siendo ahora ese gran tesoro para la iglesia que nos vincula a todas las promesas, al pacto de Dios. Eso estaba oculto en el Antiguo Testamento, pero ahora con la predicación del evangelio eso salió a la luz. Ahora es conocido. Ahora la palabra misterio no tiene que ver con algo oculto, sino con algo revelado a nosotros. Dice, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, la iglesia, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Este misterio no es solo un conocimiento, este misterio conlleva unas riquezas y una gloria excelsa. Una gloria magnífica, una gloria que tiene que ver con la eternidad. Esta gloria tiene que ver con la herencia que Dios nos ha dado en su Hijo. Como dice ahí, dice, de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Y esa frase, hermanos, Cristo en vosotros, ya la hemos visto como nuestros hermanos la han resaltado, pero también ese va a ser uno de mis énfasis. Cristo en nosotros. Porque si usted lee los versos anteriores va a ver a Cristo en la eternidad con Dios, Cristo en la creación, que eso ya es glorioso, pero ahora Pablo aterriza el misterio mostrando que ahora Cristo está en nosotros. ¿Cómo Cristo llegó a nosotros? Pablo nos decía en los versículos anteriores que Cristo llegó a los colosenses por la predicación del evangelio. Entonces, cuando las personas, especialmente los colosenses, abrieron sus ojos por la fe al evangelio, ellos no solo recibieron una verdad, ellos recibieron una persona. La segunda persona de la Trinidad ahora ha venido a morar a ellos por su Espíritu. Ahora la iglesia ha recibido a Cristo, tiene a Cristo. Cristo en nosotros. Eso es glorioso, hermanos. Eso es grandísimo. Y eso, como dice Pablo ahora,
es la esperanza de gloria. Entonces ese don, Cristo, ese regalo del Padre, esa bendición que Dios nos ha dado en su Hijo, nos une a una esperanza eterna, a una esperanza gloriosa, a una esperanza reservada en los cielos, dice Pablo anteriormente. Y eso es maravilloso, y como decíamos, ese es como uno de los asuntos principales que está tocando aquí Pablo con la iglesia de los Colosenses. Pablo quiere recordar, concluir y mostrar a los santos que en la medida que ellos han conocido el Evangelio, han recibido a Cristo, su plenitud, sus riquezas, y eso los une a las promesas y a la gloria futura que Dios ha reservado para todos los que le aman. Ahora, hermanos, yo creo que un asunto muy importante para entender esta verdad y la solemnidad de esta verdad es entender el contexto general de la carta. ¿En qué contexto Pablo dice esto y cuál es su propósito? La carta a los Colosenses fue una de las cartas que Pablo escribió en su primera prisión en Roma. Él escribe 3 cartas en un periodo cercano. Escribe la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses y la carta a Filemón. Por eso se dice que la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses es como cartas gemelas, porque como se escribieron en el mismo tiempo, sus temas son parecidos. Hay una similitud en el contenido. Pero la particularidad de la carta a los Colosenses es que es una carta escrita a una iglesia que Pablo no conocía. Si usted mira y lee toda la misma carta nos enseña que esta iglesia fue fundada por un colaborador de Pablo llamado Epafras. Y Epafras probablemente fue uno de aquellos hermanos que cuando Pablo estaba en Éfeso y por 3 años predica la palabra ahí en la ciudad, esa palabra dice que tuvo una influencia en toda Asia. Entonces venían muchas personas a escuchar la palabra, como una especie de escuela de la obra. Y en ese contexto probablemente Epafras, Filemón y hermanos de la región vinieron y recibieron el evangelio de parte de Pablo. Y estos colaboradores fueron muy activos, tanto que Epafras, como nos lo dice el mismo Pablo, fue usado por el Señor para levantar un testimonio en la iglesia Colosenses, en la iglesia Laodicea y en la iglesia de Hierápolis. Entonces Epafras, predicando el evangelio, llevó a hacer un trabajo bonito en esa región. Cuando Pablo queda prisionero en Jerusalén y después de todo su proceso llega a Roma, Pablo recibe la visita de Epafras. Y Epafras le cuenta la fe de los colosenses, ¿sí? El mismo Pablo cuenta, eso que yo estoy diciéndoles, hermanos, parafraseándolo, es algo que el mismo Pablo narra en su carta. Ahora, cuando Epafras trae la noticia de que el evangelio llegó a Colosas y que la palabra está prosperando ahí en Colosas, Epafras le cuenta a Pablo que hay un peligro en la ciudad. Hay una serie, como lo decía nuestro hermano Roberto, de doctrinas que están entrando a la iglesia. Especialmente en la historia de la iglesia se ha conocido como la herejía de los colosos. Es una especie, como nuestro hermano Roberto lo decía en la mañana, era una especie de mezcla entre gnosticismo y judaísmo. Entonces Pablo, que no conocía personalmente a los colosenses, escribe una carta a los colosenses para advertirles sobre esos peligros, los peligros que estaban llegando por los falsos maestros y afirmarlos en Cristo. Ahora, entender eso es muy importante. ¿Por qué, hermanos? Porque usted se va a dar cuenta, si lo lee, por ejemplo, ahí en el versículo siguiente, podemos leer en el capítulo 2, verso 1. Pablo va a decir que él está sufriendo un conflicto espiritual por esas situaciones que está sucediendo en la iglesia, especialmente por los falsos maestros judaizantes y los falsos maestros gnósticos, que serían uno de los grandes peligros que tendría la iglesia en el primer siglo. Dice ahí en el capítulo 2, verso 1:
porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces Pablo, al enterarse de las noticias de que el evangelio está llegando, pero que las iglesias están siendo infiltradas por ciertos mensajes, Pablo tenía un conflicto y él dice que él estaba de alguna manera viviendo una gran lucha por estas iglesias, aún iglesias que él no conocía personalmente, pero que de alguna manera él sentía la carga, la preocupación para que estas iglesias no perdieran su fidelidad a Cristo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque cuando Pablo comienza en el capítulo 1 y presenta a Cristo de esta manera y llega a unas conclusiones, también como un hermano decía anteriormente, eso es una confesión y una conclusión, pero también es un grito de guerra. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Y por qué un grito de guerra? Porque en últimas estas sutilezas, estos engaños tenían y siempre han tenido el propósito de apartar de la verdad a la iglesia de Cristo. O en pocas palabras podríamos decirlo, tenían el propósito de apartar a Cristo de la iglesia. ¿Sí? Entonces cuando Pablo resalta que el evangelio se centra en una persona, en su obra, y que ahora nosotros tenemos a Cristo en nosotros y Cristo nos une a todas las promesas y a la esperanza futura, era muy peligroso que la iglesia de Colosenses perdiera a Cristo. Y vamos a darnos cuenta en esta carta que aunque parezca en un sentido contradictorio, sí es posible que el engaño llegue a persuadir a la iglesia de tal manera que la iglesia pierda su seguridad, de tal manera que la iglesia pierda su perseverancia y la iglesia pierda el aprovechamiento que puede tener de Cristo. Hay cartas, hermanos, por ejemplo, Pablo le dice a los Gálatas, no lo vamos a leer, que cuando ellos comenzaron a escuchar un falso evangelio, ese evangelio los desvinculó de Cristo. ¿Usted ha leído eso? O que ese evangelio, al ellos confiar en las obras de la ley, Cristo les dejó de aprovechar. ¿Han leído esos pasajes? O como nuestro hermano Gonzalo comenzaba con ese pasaje de la Odisea, donde Cristo habla que está fuera de la iglesia. Entonces ya Cristo no estaba en los de la Odisea, Él estaba fuera. O en los de Galacia, Él estaba desvinculado de ellos. O Él no les estaba siendo provechoso. ¿Por qué? Porque había llegado un mensaje engañoso que los había desviado. Entonces, hermanos, cuando Pablo le dice a los colosenses que Cristo está en ellos y todo lo que eso conlleva una esperanza futura, Pablo lo dice en un ambiente de conflicto, de guerra espiritual, de engaño que está entrando a la iglesia. Y que si sutilmente es aceptado, nos puede separar de la verdad que está en Cristo, de nuestra posición en Cristo y de nuestro disfrute en Cristo. Y eso sería como un gran Icabod. Yo sé que los hermanos conocen esa palabra. ¿Recuerdan cuando el arca fue quitada de Israel? Icabod, la gloria se fue. En el Nuevo Testamento, el más grande Icabod que puede suceder para la iglesia es que la iglesia pierda a Cristo. Hermanos, pudiéramos tener grandes lugares, multitudes, grandes músicos, mucha tecnología, y si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Nosotros somos lo que somos por Cristo. Si Cristo nos es quitado, hermanos, ¿qué sería de la iglesia? ¿Qué sería, hermanos? Esto dejaría de ser lindo si Cristo no estuviera en medio de nosotros. Porque nuestra riqueza, nuestra gloria, nuestra esperanza, nuestra vida, nuestra sabiduría, nuestro poder es una persona.
Pero la carta a los Colosenses nos advierte cómo el diablo sutil y astutamente nos quiere alejar de Cristo, de nuestra posición, de nuestro disfrute. Y en ese contexto, hermanos, Cristo en nosotros es nuestra riqueza, es nuestro tesoro, es nuestra seguridad y también es nuestra responsabilidad en un sentido. Y vamos a ver, por el mismo contexto de la carta, algunos engaños espirituales que estaban sucediendo en los colosenses que los podían apartar de Cristo. Amén. Entonces vamos a ver tres cosas. El tiempo realmente es corto y va a ser algo simplemente general. Yo le voy a invitar a que usted tenga la carta abierta para que vayamos mirando varios pasajes para ver qué estaba combatiendo Pablo, especialmente en este contexto, con esta iglesia, las cosas que estaban surgiendo y cómo Pablo resiste eso que nos puede alejar de estar en Cristo, de que Cristo esté en nosotros y de esa esperanza gloriosa que nos lleva a Él. Vamos a ver tres engaños, principalmente en el capítulo 2. El engaño filosófico, el engaño religioso y en el capítulo 3 vamos a ver algo del engaño material, si el Señor nos da el tiempo. Entonces dice ahí en el capítulo 2, verso 8. Este es el contexto de la carta. Dice ahí, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así como a los Gálatas y como a los Colosenses, como lo vamos a ver ahora, les había llegado un falso evangelio que los alejaba de Cristo. Aquí Pablo advierte a la iglesia que hay filosofías, sutilezas, tradiciones de los hombres y rudimentos del mundo que no son según Cristo. ¿Qué significa que no son según Cristo? No son según la persona, la obra, la enseñanza y la doctrina de Cristo. Y nosotros debemos tener cuidado porque eso puede llegar a nosotros y engañarnos, y era lo que estaba sucediendo en la iglesia a los colosenses. Aunque era un pequeño pueblo, la ciudad de Colosas, no era una gran ciudad como lo era Éfeso o como lo era la Odisea. No, Colosas realmente era una ciudad o tipo pueblo. A esta ciudad llegaba una gran influencia de filosofías. En la historia de la iglesia principalmente se le ha llamado ese tipo de filosofías que abundaban en esta ciudad de gnosticismo. Esa fue una de las primeras herejías que enfrentó la iglesia, especialmente esas filosofías mezcladas, como lo vamos a ver, con prácticas judaizantes. Entonces Pablo le dice a los hermanos, miren, velen, para que nadie los engañe. Hay filosofías, hay tradiciones de los hombres, hay rudimentos del mundo que tienen el propósito de alejarlos de Cristo, alejarlos de la posición que ustedes han recibido en Cristo, de su experiencia con Cristo. No se dejen engañar, les está diciendo Pablo a los colosenses. Pablo les está advirtiendo para que no presten oídos, atención, no se dejen influenciar. Y ahora, hermanos, como decíamos, nosotros debemos entender que la vida cristiana, el mismo Pablo lo dice en otras cartas, es como una especie de guerra espiritual. Y nos vamos a dar cuenta que en esa guerra espiritual, los enemigos que la iglesia tiene no son pasivos. Ellos son influentes, ellos son insistentes, ellos van a querer entrar a la iglesia. Y cómo el mundo y el pensamiento maligno entra a la iglesia. Aquí Pablo dice, filosofías, rudimentos humanos, tradiciones. Por eso decíamos que hay como una especie de engaño que quiere llegar de manera, a través de sofismas, pensamientos. En aquellos días era el gnosticismo, hermanos, pero si nosotros hacemos una aplicación a esto actualmente, la iglesia siempre tiene que estar velando por los vientos de pensamiento, las enseñanzas, la cultura en la que se encuentra el mundo y que quiere entrar a la iglesia.
es difícil definir el gnosticismo de aquellos días. ¿Por qué? Porque prácticamente no tenemos ningún material completo que hayan escrito los gnósticos de esa generación. Como eso era heno, madera y hojarasca, todo eso fue quemado con la historia. Eso no subsistió. Lo que tenemos fue lo que escribieron los cristianos para debatirlo. Qué interesante, ¿no? Entonces es muy difícil definir ese tipo de pensamientos, ese tipo de ideas, ese tipo de filosofía que estaba entrando a la iglesia sutilmente. Pero lo cierto es que los colosenses tenían que velar por su tesoro, que era Cristo en ellos, y la verdad del evangelio que ellos habían recibido en Cristo. Y tenían que evitar que las filosofías, la enseñanza y los pensamientos del mundo tuvieran impacto sobre sus vidas, sobre sus mentes, sobre sus familias, sobre sus hijos. Porque el diablo, como vemos, él quería entrar. El diablo es un enemigo insistente. El diablo habla, hermanos, argumenta. Hay una filosofía maligna, hay unas enseñanzas del mundo contrarias a Cristo. Hay una falsa ciencia, como decía nuestro hermano. Hay enseñanzas, interpretaciones, rudimentos que van a querer entrar a la iglesia. Y lo peligroso es que eso, cuando haya cabida, nos puede apartar de Cristo. Hermanos, en nuestros días, el humanismo, el relativismo, la ideología de género y una cantidad de ismos son sutiles y el mundo los enseña, el mundo los proclama. Y muchos de esos pensamientos son contra Cristo, contra la verdad de las Escrituras, contra el Evangelio, contra la moral, contra la familia, contra la santidad. Y nosotros debemos tener cuidado cómo vivimos en este mundo, porque si no puede suceder un icabot entre nosotros, que Cristo se pierda en medio del engaño que vemos en este mundo, se pierda en nosotros en un sentido. Hermanos, ¿cómo pensamos? ¿Cómo vemos la vida? ¿Qué escuchamos en los colegios? ¿Qué escuchamos en la política de nuestros días? ¿Qué escuchamos en el entretenimiento? ¿Qué aprenden nuestros hijos en la televisión, en la música? Eso es el mensaje del mundo, su rudimento, su manera de vivir, su manera de pensar. Y eso no es según Cristo. Y si la iglesia no vela, si la iglesia no vigila, es más, si la iglesia no combate, eso va a entrar. Sutilmente va a entrar. Entonces nosotros debemos estar apercibidos en el mundo que vivimos, el engaño que se habla, que se promueve, y cómo eso muchas veces es literalmente contra Cristo. Los colosenses no podían ser ingenuos. Dios estaba haciendo una obra preciosa en ellos. Pero si ellos no velaban, ellos se iban a dejar influenciar por esas filosofías, por esos rudimentos, por esas enseñanzas. Alguien le preguntaba una vez a Dietrich Bonhoeffer cómo la iglesia luterana en Alemania llegó a apoyar a Hitler y al partido nazi. Una pregunta casi sin explicación, hermanos. Pero el pensamiento nazi, los ideales nazis, comenzaron a envolver hasta los mismos pastores cristianos. ¿Usted puede creerlo, hermano? No a todos, pero sí hubo una gran influencia. Hermano, nosotros debemos tener cuidado por lo que se está enseñando en el mundo, en los colegios. Porque muchas de esas cosas no son de Cristo. Cuando usted manda a su hijo al colegio, usted tiene que examinar qué está aprendiendo él, qué está estudiando él, porque tal vez el maestro no tiene la doctrina de Cristo, tiene una doctrina atea, marxista, una doctrina antivalores, antifamilia, anticristo, una doctrina relativista, humanista, donde el hombre es el centro. Y donde el mayor éxito es que el hombre conquiste todo lo que desea. No le importa que acabe con sus valores, con su familia, con su moral y con el evangelio. Y si nosotros no somos sabios, el engaño entra, hermanos.
Mirad que nadie os engañe. Hermanos, cuando uno dice, yo sé que eso suena raro, que en algún momento podemos perder a Cristo en nosotros. La historia de la iglesia es un claro ejemplo de eso. Hay siglos completos, hermanos, donde la iglesia avanzó sin Cristo, perdida en oscuridad, perdida en idolatría, perdida en inmoralidad, perdida en falsas enseñanzas. Entonces, esa advertencia es una advertencia relevante, importante. Y Pablo está combatiendo con eso. No deje que el mundo los conforme. No piensen como ellos, no reciban su enseñanza. Todo lo que es del mundo que no es de Cristo debe ser resistido, combatido. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque hoy tenemos filosofías, por ejemplo, el feminismo radical está matando el diseño de Dios para la mujer. La ideología de género está matando la familia y lo que Dios estableció. El relativismo moral en nuestros días está destruyendo nuestra sociedad y nuestros valores. Y nosotros no podemos decir amén al mundo, ni a sus pensamientos, ni a su enseñanza. La iglesia no se puede conformar, porque una vez entra el mundo a la iglesia, sale Cristo. La iglesia siempre va, como decía John Stott, contra la cultura. ¿Sí? Hermanos, hay muchas cosas. En tiempos de política, en tiempos de discusiones, en tiempos de tantas cosas, la iglesia tiene que volver a la centralidad de Cristo. Es muy sutil. Y cómo Pablo resiste este ataque del maligno. Mire cómo Pablo lo dice. Vamos a leer unos versículos ahí después del pasaje que tenemos como eslogan. En el verso 28. Cómo Pablo enseña que la iglesia tiene que resistir estas filosofías, esos rudimentos, esa enseñanza que viene el mundo a ella. Dice en el verso 28, Cristo es la esperanza de gloria, ¿no? Cristo en vosotros, en nosotros la esperanza de gloria. Dice en el verso 28, a quien anunciamos. Esta guerra no es una guerra pasiva. Así como el mundo abiertamente blasfema, así como el mundo abiertamente habla, así como el mundo abiertamente promueve sus ideas y su engaño, la iglesia tiene que levantarse y anunciar a Cristo. En todo tiempo, en todo momento, de toda manera. La iglesia no puede ser silenciosa o pasiva. Cuando la iglesia se calla, el mundo la conquista. Hermanos, eso es algo serio e importante. Nosotros somos, como dijo Spurgeon, o somos mensajeros o somos embusteros. O estamos anunciando de manera abierta y clara a Cristo, o estamos atentando contra nuestro llamado de embajadores, de heraldos. Hermanos, la iglesia tiene que anunciar a Cristo. La iglesia tiene que poner la luz encima de la mesa. Y esa luz tiene que alumbrar. Pablo entiende que la mejor manera en que nosotros nos mantenemos en Cristo es anunciándolo. Mire cómo él dice, anunciando y amonestando a todo hombre. Mire ese lenguaje, hermanos. La iglesia, para no ser engañada, ya tiene que ser militante, ya tiene que abrir su boca, ya tiene que anunciar a todo hombre, a toda criatura. Este es un anuncio que Dios nos dio. Cristo mandó a esto, hermanos. Predicar a toda criatura. Pobre, rico, intelectual, ignorante. En el trabajo, en la universidad, a nuestros familiares. Hermanos, nosotros necesitamos hablar de Cristo. Este es nuestro encargo. Anunciar, amonestar a todo hombre. Esta idea de amonestar da la idea de corregir.
Cuando los hombres se levantan con sus engaños, con sus rudimentos, con sus filosofías y comienzan a hablar, nosotros necesitamos corregirlos. Así no dijo Cristo. Hoy en día tenemos unos mensajes muy sutiles. Tú eres, tú puedes, lo que te propongas vas a alcanzar. Ese mensaje, esos sofismas están de moda, ¿cierto? Hasta en la iglesia. Y nosotros debemos levantarnos y decir, no podemos, no es que yo puedo. Jesús dijo, alejaos de mí, nada podéis hacer. Yo no puedo. ¿Sí? Usted no puede compartir eso de tú puedes, tú. No, hermano. Usted necesita denunciar eso, eso es humanismo. El hombre obteniendo lo que él quiere por sí mismo. No fuimos creados ni por nosotros mismos, ni para nosotros mismos. Y nosotros debemos corregir, enseñar, contrarrestar. Hermano, y eso nos pone en problemas. Nos pone problemas en la universidad, nos pone en problemas con nuestros familiares, nos pone problemas con todos aquellos que están contra Cristo. Pero es un problema que no podemos evitar, hermanos. Dios nos mandó a anunciar. Claro, con respeto, con amor, pero anunciar. Dice ahí, a todo hombre en toda sabiduría, ¿a fin de qué? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces nosotros debemos enseñar, instruir, predicar, reconvenir, exhortar con la palabra de Cristo. Ese es el arma que tiene la iglesia, usada por el Espíritu Santo para que el evangelio corra, para que la iglesia se establezca y para que las personas maduren en la fe en Cristo. Entonces los colosenses, en vez de estar escuchando filosofías, en vez de estar leyendo aquello, tienen que centrarse en la doctrina de Cristo, perseverar en ella y anunciarla. Mira lo importante, hermanos. Nosotros nos debemos preocupar porque la verdad de Cristo sea conocida por todo hombre. Que mis hijos la conozcan. Que el hermano que está llegando nuevo a la iglesia pueda tener una buena enseñanza, un buen discipulado de la palabra de Cristo. Que cuando nos reunimos haya un alimento sólido, que prepare a los hermanos, que los estimule para que ellos sean heraldos donde Dios los envíe como misioneros. Ingenieros misioneros, taxistas misioneros, universitarios misioneros, todos somos llamados a anunciar este glorioso evangelio. Hermanos, es muy peligroso cuando la iglesia sale en un sentido del debate público y comienza a dejarse influenciar por lo que piensa el mundo. Ahí la iglesia, sin darse cuenta, comienza a perder a Cristo. Y lo tremendo, hermanos, que en la medida que perdemos a Cristo, como nuestro hermano Roberto hablaba, vamos perdiendo nuestra esperanza de recompensa, de galardón, que Dios viene destinada para los que le aman. Entonces lo primero que vemos aquí, hermanos, es un engaño sutil, un engaño real que está en el mundo y que quiere entrar de manera filosófica, a través de enseñanza, a través de argumentos, y nosotros debemos velar para que esto no nos aleje de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Dice ahí en el verso 29, mire cómo Pablo sigue esta idea, hermanos. Para lo cual también trabajo. O sea, este conflicto espiritual, esta enseñanza conlleva un trabajo. Y mire cómo Pablo dice, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hermano, este anuncio, este enseñar, este proclamar a Cristo es un trabajo. Y la idea en el griego es un trabajo arduo. Dice ahí Pablo, luchando. Mire esto, Pablo está como en una arena de gladiadores.
Y él estaba luchando para que Cristo fuera conocido, luchando para que Cristo fuera enseñado, luchando para que Cristo fuera anunciado y las iglesias no se dejaran engañar por falsas filosofías. Hermanos, este es un trabajo que implica un sacrificio, implica una entrega, implica una dedicación, implica una resistencia, una entrega y resistencia que solo la obra del Espíritu Santo nos puede sostener de manera fiel. Hermano, por eso generalmente cuando la iglesia entra en un tipo de pasividad, donde no se predica, donde no se enseña, donde no se discipula, donde no se preparan a las personas, sutilmente las personas van cayendo ante filosofías. No es raro, de verdad, que un día estábamos visitando una ciudad y mi esposa decía, oiga, aquí las mujeres son más feministas que en la universidad. ¿Por qué? Porque mujeres, perdón el ejemplo de las mujeres, pero fue algo que vimos en una ciudad. Cuando usted no enseña a una mujer su rol, su llamado, su responsabilidad, lo que la palabra dice de ella como mujer, el mundo la va a engañar. El mundo la va a engañar. O enseñamos nosotros o enseña el mundo. Voy a decir algo todavía más serio. O enseñamos nosotros, por ejemplo, a nuestros hijos, a los hermanos de la iglesia, o los enseña el diablo. Es cierto, hermanos. Y esa enseñanza requiere trabajo, dedicación, esfuerzo. Requiere que los hermanos se dediquen a la oración, se dediquen a la palabra, estudien buenos libros, conozcan a los buenos maestros de la historia de la iglesia, vayan al debate, entren en conflicto, oren, paguen el precio, se sacrifiquen, como decía nuestro hermano Roberto. Cuando no hay eso, hermanos, caemos. La historia de la iglesia es un ejemplo, hermanos. La tibieza espiritual, la pasividad, muchas veces trajo como fin que la iglesia sucumbiera. Para que Cristo esté en nosotros y podamos ser herederos de esa esperanza gloriosa que Dios tiene para los que lo aman, tenemos que sufrir aquí con Él. Tenemos que pagar el precio. Nadie dijo, hermanos, cuán fácil es tener un devocional en la familia después de trabajo. Cuán fácil es enseñar un buen mensaje en la palabra si no hemos pasado tiempo en la oración y estudiando. No es fácil. Pero por eso Pablo decía, por eso trabajo y lucho. Hay una lucha, hay un conflicto, hay una oposición espiritual. Hay una exposición en las circunstancias. El diablo se opone a esto, el mundo se opone a esto. Nuestra carne prefiere perder tiempo en internet. Nuestra carne prefiere perder tiempo en entretenimiento. Nuestra carne disfruta otras cosas, hermanos. Pero si caemos en ese camino, vamos a perder poco a poco a Cristo, hermanos. Entonces lo mejor para que la iglesia no caiga ante el engaño es que la iglesia sea firme, constante, diligente, dedicada, como nuestro hermano Roberto bien lo decía. Amén. Primero el engaño filosófico. Ahora vamos a otro engaño muy sutil que Pablo presenta ahí en el capítulo 2, que era el engaño religioso. Capítulo 2, verso 16 dice: ahora por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de la que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Aquí Pablo nos muestra que hay una mezcla de engaños, filosofía, gnosticismo, pero también hay unas raíces o hay unas corrientes, especialmente en aquellos días, de judaizantes que estaban teniendo impacto sobre la iglesia. Entonces estaban juzgando a los cristianos por no guardar unos días, por comer cierta comida, y se metían en cosas que tenían que ver con los ángeles, ¿sí? Este es un engaño más sutil, ya no es una filosofía mundana,
humanista, sino ahora es una mezcla de religiosidad basada en el Antiguo Testamento y en las sombras, que también sutilmente podía desvincular a la iglesia de Cristo, como sucedió con los Gálatas, ¿sí? Un cristianismo de alguna manera judaizante, un cristianismo con una falsa espiritualidad, un cristianismo espurio. Eso era lo que quería el diablo introducir en la iglesia. Hermanos, y como en aquellos días, cada vez nosotros vemos más cómo la iglesia sigue siendo atacada por unos vientos de doctrina que hasta el día de hoy permanecen. Hablaba con un hermano en Brasil y me decía: hermano, los judaizantes desde Jerusalén nos han perseguido hasta hoy, hermano. Y es cierto, hermanos. Lastimosamente uno se encuentra en muchos lugares como ciertos movimientos judaizantes, ciertos énfasis en cuanto a la ley, el sábado, la circuncisión, las dietas alimentarias, están resurgiendo y teniendo efecto en algunas partes del pueblo de Cristo. Y eso es lamentable, ¿no, hermanos? Cómo personas se desvinculan de Cristo para volver a la ley. Cómo personas caen de la gracia para volver a aquello a lo que Cristo nos hizo libres. Un cristianismo mezclado, un cristianismo lleno de cosas e ingredientes que ya no hacen parte del nuevo pacto, de la doctrina de Cristo y de las prácticas que nosotros tenemos como cristianos. Hermanos, si es cierto que en aquellos días como en nuestros días las filosofías son peligrosas, también es cierto, hermanos, que una falsa espiritualidad, una mezcla doctrinaria, una impureza en lo que creemos también nos puede desvincular de Cristo. Y eso es una alerta para todos nosotros. Hoy tenemos puertas grandes, abiertas, que pueden ser de mucha bendición, pero que también son peligrosas. El Internet, hermanos. El Internet puede ser una bendición, pero también puede ser un medio que abre la puerta para que nosotros escuchemos todo tipo de enseñanzas, ¿sí? Todo tipo de maestros. Y nosotros debemos probar lo que oímos, filtrarlo y tener cuidado. Porque hoy el sincretismo religioso es grande, ¿sí? Es impresionante. Como dice aquí, Pablo dice, personas están preocupadas por los ángeles, por ciertos asuntos y se hinchan. Yo he escuchado a cristianos que se hinchan. Y cuando uno comienza a hablar con ellos, le hablan de comidas, de días, de ángeles, de cosas que... Y su mente se inflama a tal punto que ya no ven a Cristo. Que ya no quiere estar con los otros cristianos. Y tristemente, yo he conocido personas hasta que han enseñado la palabra y se han desviado en estos asuntos. Y eso es una advertencia para todos nosotros, hermanos. Nosotros debemos mantener nuestra fe en su pureza. Nosotros debemos tener cuidado y enfatizar en aquellas verdades que la Biblia dice claramente. Porque hay cosas sutiles, engañosas, peligrosas. Yo hablaba con un estudiante que me decía, hermano, ¿usted ha leído tal libro? Hablando de un apócrifo. Hermano, ¿usted ha escuchado hablar de este tema y de este tema? Yo le decía, hermano, pregúnteme el apócrifo cuando usted se haya leído 30 veces la Biblia. Léase 30 veces la Biblia y ahí yo le hablo del apócrifo. Hermano, hay cosas en la Biblia claras, fundamentales, importantes. Y a veces muchos nos hinchamos en cosas que en la Biblia no son claras. Como decía C.S. Lewis, nosotros debemos hablar lo que está en la palabra. Y lo que no está en la palabra debemos que callarlo. Hermano, y miren el ejemplo, ángeles. Yo no quisiera darle ejemplo porque de pronto me meto en problemas. Pero verdad, hermano, la tierra plana. Hermano, los ovnis, hermano, y comenzamos a entrar en un camino
de supersticiones, en un camino de especulaciones, en un camino que es atractivo, pero nos desvincula, hermano, de lo fundamental que es Cristo. Tenga cuidado con todo tipo de espiritualidad rara, extraña, como dicen en portugués, exquisita. Portugués exquisito es que huele a mal, que está dañado. Hay cosas en las que no debemos perseverar, hermanos. Hay cosas que debemos evitar, porque muchas a veces vienen contaminadas. ¿Ustedes recuerdan la historia del profeta cuando él fue a beber de la olla y se dio cuenta que en la olla había muerte? Y el profeta comenzó a gritar: ¡hay muerte! ¡Hay muerte! Hermanos, hay ollas que a veces están contaminadas. Hay temas que hacen daño, que desvían, que nos apartan de Cristo, de su evangelio, de su obra, de su regreso, de los asuntos que son fundamentales. Debemos tener cuidado con esa espiritualidad mezclada. Los judaizantes eran expertos en eso. Y hermanos, nosotros tenemos un cristianismo en nuestros días donde la gente se guía por visiones, sueños y por no lo que dice la Biblia. Que la gente va por lo que siente, por lo que experimenta, pero no por lo que está escrito. Y eso es muy peligroso. Como decía un hermano en estos días, hermano, hay cristianos que ven el diablo hasta en el logo de la Coca-Cola. Y lo reprenden. Hermano, y no ven al diablo en la herejía, en el error, ni en sus pecados. Nosotros debemos tener cuidado, hermanos. Cada vez más que nuestra esperanza esté cerca, el engaño va a crecer. ¿Cómo podemos contrastar eso? Bueno, Pablo también nos habla de eso ahí en el verso 19. 2:19. Todo ese engaño espiritual, en últimas, lo más grave es que no es de Cristo. Aunque parezca algo religioso, aunque parezca algo emocionante, no es según Cristo, como dice el verso 19. Y no haciéndose de la cabeza. Hay cosas que no nos unen a Cristo, que no nos acercan a Él, que no nos permiten conocerlo y disfrutarlo. Y así como el diablo nos manda el humanismo para que vivamos para nosotros mismos, también nos puede enviar algún tipo de evangelio con una religiosidad falsa que me aleja de Cristo. Yo hablaba con una hermana y me decía: hermano, pero es que usted no se da cuenta la paz que yo ahora siento celebrando el sábado. Y es lo tremendo. Entonces ahora ella siente paz no por Cristo, sino por el sábado. Hermanos, ningún tipo de religiosidad y mensaje que no me acerque, que no me una a Cristo es algo que debemos evitar. Dice: y no haciéndose de la cabeza. Si el mensaje no está centrado en Cristo, su obra, su palabra, su doctrina, debemos evitarlo, hermano. Si no es cristocéntrico, no nos conviene. No nos conviene, hermanos. Amén. Por más que se vean bonitos con la kippah, hermanos, no nos conviene. Por más que sea misterioso. Así eran los gnósticos, hermano. A un tipo de conocimiento místico, iluminado. Una hermana me decía: hermano, es que la iglesia durante 20 siglos no había entendido. No es cierto. La iglesia sí entendió, la iglesia sí enseñó claramente, eso quedó en la palabra. Todo lo nuevo, hermano, nosotros debemos evitar las novedades.
Como decía Tozer, es el evangelio antiguo de Jesucristo el que siempre tiene que estar presente, sobre el cual debemos ser arraigados, en el cual debemos ser sobreedificados y en el cual debemos permanecer. Ahora, hermanos, hay algo que es muy interesante. Pablo habla más adelante, en los versos siguientes, que estos gnósticos eran también ascetas. No toques, no mires, ¿sí? Pero eso no tenía ningún valor para la carne, era una religiosidad muerta, vana. No santifica, no nos lleva a crecer espiritualmente, no nos lleva a dar fruto para Dios. Pero cuando Pablo dice aquí que no haciéndose de la cabeza, quiere decir que si hay medios que Dios nos ha dado para unirnos a la cabeza, que también debemos conocer. Yo a veces he visto que este capítulo, al hablar en contra un poco de las prácticas de los gnósticos, se niegan algunas disciplinas espirituales importantes. Y yo quiero hacer como el contraste también. Si bien hay una religiosidad falsa, una espiritualidad falsa, sí hay una piedad verdadera. Y los cristianos tienen que aprender a asirse de Cristo a través de los medios que Cristo nos dio. Lo que nosotros llamamos de medios de gracia, que son aquellos medios que me unen a Cristo, que me permiten conocerle, disfrutarle. ¿Cuáles medios de gracia Pablo habla en la carta a los Colosenses? Bueno, yo solo los voy a mencionar para hacer solamente el contraste, porque así como la filosofía se resiste con la predicación de Cristo y la verdad de su palabra, también la falsa espiritualidad que nos desvincula de Cristo tiene que ser contrastada en la iglesia de Cristo con una verdadera espiritualidad. Por ejemplo, si usted es rápido con su Biblia, solo va a mencionarlo. Hay cosas en las que todo cristiano tiene que ejercitarse porque lo unen a Cristo. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia. La palabra de Cristo es un medio de gracia que me une a Él, ¿cierto? Me lleva a conocerlo a Él, me lleva a alimentarme de Él. La palabra de Cristo obra en mi corazón. Entonces, en vez de yo estar siguiendo un cristianismo especulativo, místico, judaizante, peligroso, ¿qué debo estar haciendo como cristiano? Llenándome la palabra de Cristo, alimentándome de la palabra de Cristo, conociendo a Cristo a través de los pastos verdes que Él dejó en la palabra. Hermano, todo cristiano, realmente para que Él no se deje llevar por los vientos de doctrina, Él tiene que tener una buena relación con la palabra de Cristo, porque eso nos une a la cabeza. La palabra de Cristo, como decía Calvino, es el trono sobre el cual Cristo legisla sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, sobre nuestras familias, sobre nuestras asambleas. Entonces, si nosotros no queremos que los hermanos se dejen llevar por los vientos, necesitamos que haya abundancia de la palabra de Cristo, porque ella nos une a la cabeza. ¿Qué más dice ahí en ese versículo? Dice: enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Miren qué tremendo, hermanos. Hay cosas que nos unen a la cabeza. ¿Sabes qué nos une a la cabeza? La comunión. Hermanos, pero esa comunión santa, esa comunión donde nos enseñamos, donde nos exhortamos, donde nos corregimos, no es solo una comunión de camaradería. En Colombia se usa mucho la palabra, no es una comunión de compinchería. ¿Entienden esa palabra acá? Una comunión de que somos amigos, tenemos los mismos gustos, nos gusta el mismo deporte. No es esa comunión. Esa comunión de amor donde nos enseñamos. Esa comunión de amor donde nos instruimos, donde nos exhortamos, donde nos corregimos, donde nos consolamos. Generalmente la falsa doctrina me aleja de los hermanos. La verdadera doctrina me acerca a los hermanos. Me hace humilde, me hace amigo de los hermanos, compañero de los hermanos. Me lleva a querer crecer con los hermanos. Entonces, si yo no quiero dejar que ciertas cosas me
me alejen de Cristo. Yo tengo que crecer en disciplinas espirituales que son buenas. La lectura de la palabra, la comunión con los hermanos. Dice ahí, cantando con gracia en vuestros corazones, la adoración. Son disciplinas espirituales que yo debo cultivar, yo debo leer, yo debo tener comunión, yo debo tener tiempos de contemplación y adoración a Cristo. En la medida que alabamos a Cristo, adoramos a Cristo y permanecemos en estas prácticas, eso me lleva a conocerlo, a unirme, a disfrutarle. Podemos decir en un sentido práctico, un hombre que está en la palabra, que está en la comunión de los santos, que vive en adoración, es un hombre que está Cristo en él. Lo mismo podríamos decir una familia que tiene abundancia de la palabra, una familia que tiene abundancia de comunión los unos a los otros en Cristo, una familia que se reúne a orar y a adorar, Cristo está entre ellos. Una iglesia, hermanos. Una iglesia que persevera en la doctrina de Cristo. Una iglesia que adora a Cristo, que le da el lugar, que agradece por sus bendiciones. Es una iglesia que está en Cristo y Cristo en ella. Entonces, claro que hay una espiritualidad falsa, pero hay una espiritualidad verdadera, hermanos, que debemos ejercitar, crecer, abundar en esos medios de gracia. Otros medios que la palabra nos muestra ahí en Colosenses, rápidamente. Colosenses 4, verso 2, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Disciplinas espirituales como la oración, la gratitud. Hermano, en la medida que yo crezco en la oración, busco a Cristo en la oración, permanezco en la oración, Cristo permanece en mi vida. Yo creo que todos lo hemos experimentado. Cuando yo me levanto, oro, yo percibo la presencia de Cristo, la fortaleza de Cristo, y ese día es diferente. Cuando las familias oran como pareja, como hogar, con sus hijos, son familias diferentes, ¿no, hermanos? ¿Por qué? Porque Cristo está de manera plena expresándose en ellos. Las iglesias que oran. Hermanos, y a veces parece como, es obvio que las iglesias deben orar. Pero hermanos, ¿cómo están nuestras reuniones de oración? ¿Somos diligentes en la reunión de oración? ¿Crecemos juntos en oración? ¿O la reunión de oración es esa reunión opcional? Hermanos, tenemos reunión los miércoles, los martes. Hermanos, si puedo. Ese sí puedo es si no pasa algo. O sea, si pasa algo extraordinario y me permite ir, voy. Pero si llego cansado, si pasa esto, es opcional. Hermanos, la reunión de oración, la oración privada, la oración es vital. Si nosotros queremos estar unidos a Cristo, disfrutando a Cristo, que Cristo responda, hermanos, necesitamos orar y permanecer en la oración. Yo quiero contarles muchos testimonios, hermanos, de hermanos que se dedican a orar y cómo ven la respuesta. Hace poco hablaba con una hermana y le decía, oye hermana, ¿sí viste que fulanito, el hijo del hermano, se convirtió? ¿Sí viste que fulanita, la esposa del hermano que no quería saber nada de Cristo, está viniendo a la reunión? ¿Sí viste que el esposo de fulanita se consagró? Y me dice la hermana, sí hermano. ¿Y sabe qué? ¿Quiere mostrarle algo, hermano? Miren, nosotros en la lista de oración estaban. Todos los lunes a las 5 de la mañana estamos orando por nuestros hijos que no son creyentes, estamos orando por los esposos que no son convertidos y estamos orando por los hermanos que están débiles. Si queremos ver a Cristo actuar, manifestarse, necesitamos orar. De verdad, hermanos, necesitamos orar, luchar con Dios, como decía nuestro hermano Rubén, llorar. Esta es una guerra que se lucha de rodillas. Esta es una guerra donde necesitamos la dirección, el poder, el respaldo, la bendición de Cristo. Y para eso necesitamos orar. Orar personalmente, orar. Las iglesias, hermanos, las iglesias necesitan orar.
verso 16. Solo lo estamos leyendo para ver qué cosas contrastan una falsa espiritualidad. Mirar la hora que ya me fui. 16 dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, ¿qué más necesitamos hacer, hermano? Leer. Hermanos, si nosotros queremos conocer a Cristo, necesitamos ocuparnos en la lectura. ¿Qué más? Dice ahí en el verso 17: decid, Arquipo, mirad que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. ¿Qué más? Si queremos ligarnos a Cristo, ¿qué debemos hacer? Unirnos a la cabeza. ¿Y cómo nos unimos a la cabeza? Poniendo al servicio del Señor las cosas que Él nos ha encomendado. El ministerio, la oración, la palabra, la lectura. Hermanos, eso contrasta a esa falsa espiritualidad que estaba entrando a los colosenses. Una verdadera vida de piedad, ejercitada, vivida. Eso es lo que nos va a librar del engaño espiritual y nos va a hacer una iglesia fuerte en Cristo, perseverante, que da fruto y que tiene una gran esperanza gloriosa. El último engaño, que ya por el tiempo solamente lo va a mencionar, está ahí en el capítulo 3, hermanos. Generalmente, Pablo lo dice en otras cartas, los judaizantes eran hombres codiciosos, amantes de la ganancia. Entonces la doctrina que estaba llegando a los colosenses también los estaba volviendo de alguna manera personas temporales, personas preocupadas demasiado en las cosas de este mundo. Y Pablo quiere redirigir sus ojos a Cristo y a las cosas eternas y a la esperanza que ellos tenían. Entonces les dice ahí: si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Lastimosamente entre los colosenses también se había hecho un énfasis. Ese tipo de falsedad estaba llevando a los cristianos en Colosas a ser terrenales, a solo vivir por las cosas de este mundo, a perder a Cristo y la esperanza gloriosa que ellos habían recibido. Y Pablo les dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ese es otro tipo de engaño, mis hermanos. Cuando nosotros dejamos de mirar a Cristo y las cosas eternas y comenzamos a amar, a buscar, como el mundo lo hace, las cosas temporales, sin darnos cuenta caemos en el pecado de la Odisea. La Odisea era una ciudad rica, de mucha abundancia, y los cristianos, sin darse cuenta, habían perdido a Cristo. Sin darse cuenta, eran pobres, eran ciegos, miserables, porque su corazón se había desviado. Entonces Pablo exhorta a los hermanos que ellos ya están muertos. Y un muerto ya no tiene esperanza en este mundo, ¿cierto? Un muerto, usted ya no ve que un muerto tenga una casa a su nombre, un auto a su nombre, una herencia que está muerto. Él ya no tiene, el muerto ya no tiene esperanza en este mundo, ¿no? Pablo dice: si habéis muerto con Cristo, ahora vuestra vida está escondida con Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Hermanos, para ir terminando y finalizando, esa frase, a la luz de la carta a los colosenses: Cristo en nosotros. Hermanos, ¿será que en ese sentido de experiencia, de vida, entendemos ese conflicto? Cristo en nosotros. Nuestro conflicto es para que Cristo esté en nosotros. Perseverar, luchar, trabajar para que Cristo pueda estar en nosotros y nosotros estar en Él. O como Él dijo en Juan 15: perseverad en mí. Hermanos, eso es una realidad, pero también es un llamado a que Cristo esté en nosotros de manera diaria, de manera permanente, en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras iglesias. Y vuelvo a terminar, por eso les decía que al comienzo que con este versículo quería
enfatizar. Por esta causa, Pablo decía, sostengo una gran lucha, un gran conflicto por vosotros. Y Pablo quería que los colosenses supieran que él estaba en una lucha espiritual para que Cristo y la verdad del evangelio que ellos habían recibido permaneciera en nosotros. Y eso me lleva a las aplicaciones finales con las que cierro. Hermanos, nosotros estamos teniendo ese mismo entendimiento de que para que Cristo esté en nosotros debemos enfrentar este conflicto, debemos pagar este precio, debemos esforzarnos en la gracia y en los medios que Dios nos ha dado como su palabra y lo que veníamos mencionando para que Cristo esté en nosotros, abundando, manifestándose, dando fruto en nuestras vidas. Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Mi vida está realmente recogiendo, mi vida está siendo una vida que está dando fruto para la gloria de Cristo. ¿O está desparramando, hermanos? ¿Cómo estamos? ¿Cristo está en nosotros? O como alguien decía, serio, triste sería que escucháramos que Cristo está contra nosotros. A veces Cristo, en Apocalipsis, cuando Él se presenta contra algunas iglesias, Él está contra las situaciones de esas iglesias. En el caso de los Gálatas, por el Evangelio. En los casos de los Corintios, por sus divisiones. En los casos, tantas cosas que nos pueden alejar de Cristo. Entonces nuestra lucha, nuestro trabajo es permanecer en Cristo. Y que Cristo permanezca en nosotros. Pero eso no es algo solo individual. Yo quisiera hacer otra pregunta y voy terminando solo con estas preguntas. ¿Cristo está en nosotros en un sentido familiar, hermanos? Cuando usted mira su casa, ¿Cristo está entre ustedes? ¿La palabra de Cristo está llegando a sus hijos? ¿La vida de oración está llegando a sus hijos? ¿La vida de adoración está empapando su hogar? ¿Cristo está en nosotros o qué está abundando en nuestros hogares? Porque hay hogares donde realmente pareciera que Cristo no está en nosotros. Estamos llenos de carne, llenos de problemas, llenos de mundo, llenos de entretenimiento. Hermanos, y a veces hay un libro que leí hace poco, un pequeño folleto, que habla de cómo enseñar a Cristo a nuestros hijos. Y el hermano decía, a veces estamos tan preocupados de que nuestros hijos aprendan matemáticas, historia, química, fútbol, ajedrez. Y todo eso en un sentido no es malo, pero cuando eso es más que Cristo, ¿qué vamos a recoger cuando ellos sean adolescentes? 8 horas en el colegio, 2 horas en la escuela de fútbol, clase de ajedrez, clase de esto. Lo lleva a la reunión de oración, no tiene tiempo el niño. Los saturamos de cosas de mundo y Cristo no está en ellos. La palabra de Cristo no está en ellos. El temor de Cristo no está en ellos. La instrucción de Cristo no está en ellos. Y el mundo, Netflix y todas las cosas que pueden llegar a ellos están abundando, hermanos. Mi pregunta es, ¿Cristo está en nosotros? Y eso es una lucha, hermanos, eso es una guerra. Y no es cualquier lucha y cualquier guerra, es una lucha, como ustedes vieron el año pasado, hermanos, trascendental. Nuestros hijos, nuestros hermanos, pueden llegar a ser los más grandes profesionales en el mundo, pero si no tienen a Cristo, son las personas más miserables, más pobres y más ciegas. Aunque conquisten el mundo, ¿no? Y no está mal estudiar ni nada de eso, en ningún sentido lo quiero decir. Pero si eso abunda más que Cristo. ¿Recuerda lo que decía el hermano de Ana? Ana no crió a su hijo para el mundo. Ana no entregó la aflicción de su corazón con su hijo para el mundo. Ella lo dedicó. Y nosotros debemos dedicar nuestras vidas, nuestra soltería, nuestros hijos, nuestra casa, para que Cristo esté entre nosotros. Y solo una última pregunta, hermanos. Pablo decía, con ese versículo comenzábamos,
Él decía que él tenía una gran lucha por los colosenses y por los que están en la Odisea. Hermanos, yo creo que Dios necesita ampliar nuestro corazón, y estos espacios son tan lindos porque vemos tantas iglesias, tantos hermanos, pero seguramente habrá tantas necesidades. Y de verdad que Dios ponga en el corazón de cada uno de nosotros ese amor, esa preocupación por la causa de Cristo en medio de sus iglesias. Sobre todo para que en nuestras iglesias abunde Cristo. Abunde su palabra, abunde su vida, abunde su gloria, abunde su presencia. Y que Dios pueda involucrarnos a tal punto de estar dispuestos a entrar en esta lucha, en este conflicto. Que nuestro corazón no sea indiferente, que nosotros podamos tener ese mismo amor que tenía Pablo, ese celo, esa preocupación, que aunque no conocía a estos hermanos, sufría por ellos. Y es triste que a veces nosotros vivimos ahí, estamos ahí y no tenemos esa preocupación. No tenemos ese amor, no tenemos ese deseo. Nos acostumbramos a reuniones frías. Nos acostumbramos a un cristianismo nominal de solo ir a cumplir. Pero perdimos el deseo de que Cristo se manifestara poderosamente en medio de nosotros. Debemos orar, desear, ver eso que sucedía en Hechos de los Apóstoles, ver iglesias fervientes, avivadas, conversiones masivas, arrepentimientos genuinos, evangelismo en las calles, milagros, señales, prodigios. Y eso va a requerir corazones dispuestos a la lucha, al sacrificio, a la entrega, al amor, a la causa de Cristo. No se conforme simplemente por tener una vida cristiana bonita, una familia bonita, tranquila, próspera. Ore, desee que Dios lo involucre en la edificación de su iglesia, hasta que la iglesia llegue a ser esa iglesia santa, amada, irreprensible, que se va a presentar a las bodas gloriosas del Cordero. Hermano, que Dios nos involucre a todos en esta lucha, en esta causa, en este propósito. Que Dios nos dé amor primeramente donde vivimos, por los hermanos, por la iglesia. Si ese corazón se amplía como el de Epafras, porque el de Epafras es un corazón amplio, ¿no? Su oración abarcaba varias iglesias, varios lugares. Que Dios pueda despertarnos, mis hermanos, para que Cristo abunde en nosotros y eso nos llene esa expectativa de gloria que Él tiene para su pueblo. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Agradecer al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Qué verso tan glorioso, tan precioso, Señor. Qué verso tan importante, Señor. Señor, cuánto deseamos que tú estés en medio nuestro, Señor. Cuánto deseamos que tú seas glorificado, exaltado, Señor. Engrandecido en medio nuestro, Señor. Tu presencia, tu poder, tus riquezas abunden en nosotros, Señor. Señor, todo lo que nos puede alejar de ti, Señor. Todo lo que puede ser peligroso, nocivo, Señor. Todo lo que pueda apartar nuestra mirada de ti, Señor. Líbranos, guárdanos. Guárdanos de caer en el engaño religioso, Señor. Guárdanos de todo lo que ve nuestra sociedad que es contrario a ti, Señor. Guárdanos también del materialismo. Guárdanos de la indiferencia, Señor. Señor, tenemos un gran tesoro, Señor. Tú has puesto este tesoro en vasos de barro, Señor. Pero sigue siendo un gran tesoro, Señor. Rogamos que tu Espíritu, Señor, llame nuestra atención, nos socorra, nos fortalezca, nos anime, Señor, para que tu obra pueda avanzar en nosotros, Señor. Para que podamos ver tu gloria en nosotros, tu poder en nosotros.
para que podamos verte manifestándote, Señor, en medio nuestro, Señor. Señor, límpianos, Señor. Que tu palabra traiga ese despertar en nosotros, Señor. Que tu palabra limpie nuestros corazones. Que tu palabra vuelva nuestros sentidos a ti, Señor. Y que podamos vivir en ti, por ti, Señor. Para ti, Señor. De tal manera que nuestros corazones sean anclados a esa esperanza gloriosa que tú tienes para tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes un reino preparado, un reino glorioso, Señor, para los que te aman, Señor. Ayúdanos a caminar, a perseverar, Señor, poniendo los ojos, Señor, en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Te bendecimos, Señor, te damos toda gloria, Señor, todo honor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Amén, Señor. Amén.